Hola, muy buenos momentos tengan todos ustedes. Continuamos con las grabaciones del segundo milagro. En este caso, el capítulo 4. El capítulo 4 que habla sobre el origen de la vida. Continuando con el video anterior, que nos habla si la vida puede venir de la no vida, ahora vamos a hablar el origen de la vida. Es obvio que no puede haber vida sin vida previa. Entonces, si esto es así, quiere decir que la primera vida o la creación de la vida es milagrosa, totalmente milagrosa. Vamos a demostrar esto poniendo algunas pruebas de probabilidad en este video, y vamos a ver cómo esto es realmente maravilloso, demostrar que existe la vida gracias a un creador. Y vamos también a demostrar cómo hay intereses que impiden reconocer esta situación. Intereses políticos, intereses económicos, ideológicos, e inclusive yo diría hasta perversos, que impiden reconocer esta situación y que hacen tanto daño a nuestro mundo. El no reconocer que el milagro es una vida, que el milagro de la vida es un milagro, hace mucho daño a nuestro mundo. Y lo peor es que lo hacen personas que se dicen científicas. Esto no se vale. Iniciamos el capítulo 4 del segundo milagro, el milagro de la vida. Este capítulo 4 es el origen de la vida. Si uno cree en la evolución, también tiene que dar cuenta del origen de la vida, el primer paso. Sin esto, todo el tema de la evolución depende de nada. Este es un tema sobre el que he leído mucho. Y el peso de las pruebas contra el origen espontáneo de la vida en la Tierra es abrumador. Se pueden hacer algunos cálculos básicos sobre los equilibrios químicos de las moléculas esenciales para la vida. Estos cálculos muestran que la formación de moléculas bioquímicamente necesarias, incluso en concentraciones minúsculas, es muy desfavorable. Además, el ensamblaje de estas moléculas en precursores bioquímicos más complejos, como proteínas, polisacáridos, ácidos nucleicos o paredes celulares, es extremadamente pequeño y, de hecho, estadísticamente imposible. La invocación de influencias, como el efecto catalítico de los minerales, la concentración de precursores en estanques que se evaporan, la ocurrencia bajo tierra, etc., es una ficción del más alto nivel. Suponga que pudiera retroceder en su máquina del tiempo a una época en la que, según los evolucionistas, existía un mundo sin vida. Suponga que se ha llevado consigo un océano lleno de precursores orgánicos de la vida. ¿Qué les pasaría? Todos se descompondrían en moléculas cada vez más simples y en su mayoría terminarían como sustancias inorgánicas comunes sin vida. Esterilice un huevo y licúelo en una licuadora esterilizada. Selle la mezcla en un recipiente esterilizado y déjela todo el tiempo que quiera. No obtendrá vida, a pesar de que comenzó con la mejor mezcla posible de los llamados precursores de la vida. Repita el experimento 1.000.000 de veces al sol, en la oscuridad, con y sin oxígeno, con arcilla, con luz ultravioleta. No hará ninguna diferencia. La termodinámica establece claramente que la mezcla se descompondrá en energía más simple y más baja. La complejidad del organismo vivo más simple que se puede imaginar es alucinante. Es necesario tener la pared celular, el sistema energético, un sistema de autorreparación, un sistema de reproducción y medios para absorber alimentos y expulsar los desechos, un medio para interpretar el complejo código genético y replicarlo, etcétera, etcétera. Los sistemas de telecomunicaciones combinados del mundo son mucho menos complejos y, sin embargo, nadie cree que hayan surgido por casualidad. En consecuencia,
Me temo que como científico simplemente no puedo decir con suficiente fuerza que el origen espontáneo de la vida es una tontería química y por lo tanto no me queda otra alternativa que creer que la vida fue creada. ¿Pueden las interacciones moleculares aleatorias crear vida? Muchos evolucionistas están persuadidos de que los 15.000 millones de años que suponen para la edad del cosmos son en abundancia de tiempo para que las interacciones aleatorias de átomos y moléculas generen vida. Una simple lección aritmética revela que esto no es más que una fantasía irracional. Esta lección de aritmética es similar a calcular las probabilidades de ganar la lotería. El número de posibles combinaciones de lotería corresponde al número total de estructuras de proteínas de un rango de tamaño apropiado, que se pueden ensamblar a partir de bloques de construcción estándar. Los boletos ganadores corresponden a pequeños conjuntos de tales proteínas con las propiedades especiales correctas, a partir de las cuales se puede construir con éxito un organismo vivo, digamos, una simple bacteria. El número de billetes de lotería que puede comprar una persona corresponde al número máximo de moléculas de proteína que podrían haber existido en la historia del cosmos. Primero, establezcamos un límite superior razonable en el número de moléculas que podrían haberse formado en cualquier parte del universo durante toda su historia, tomando 10 a la 80 como una estimación generosa para el número total de átomos en el cosmos, 10 a las 12 para un límite superior generoso para el número promedio de interacciones interatómicas por segundo por átomo, y 10 a la 18 segundos, aproximadamente 30.000 millones de años, como un límite superior con destino a la edad del universo. Obtenemos 10 a la 110 como un límite superior muy generoso en el número total de interacciones interatómicas que podrían haber ocurrido durante la larga historia cósmica que imagina el evolucionista. Ahora bien, si hacemos la suposición extremadamente generosa de que cada interacción interatómica siempre produce una molécula única, entonces concluimos que no más de 10 a las 110 moléculas únicas podrían haber existido en el universo durante toda su historia. Ahora contemplemos lo que implica exigir que un proceso puramente aleatorio encuentre un conjunto mínimo de unas 1000 moléculas de proteína necesarias para formar la vida más primitiva. Para simplificar drásticamente el problema, suponga que de alguna manera hayamos encontrado 999 de las 1000 proteínas diferentes requeridas y solo necesitamos buscar una secuencia mágica final de aminoácidos que nos dé esa última proteína especial. Limitemos nuestra consideración al conjunto específico de 20 aminoácidos que se encuentran en los sistemas vivos e ignoremos los 100 o más que no lo son. Ignoremos también el hecho de que solo aquellos con simetría zurda o izquierda aparecen en las proteínas vitales. Ignoremos también la cinética de reacción química increíblemente desfavorable involucrada en la formación de largas cadenas de péptidos en cualquier tipo de entorno químico plausible no vivo. Centrémonos simplemente en la tarea de obtener una secuencia adecuada de aminoácidos que produzca una estructura proteica tridimensional con algún grado mínimo de funcionalidad esencial. Varias pruebas teóricas y experimentales indican que, en un sentido medio, aproximadamente la mitad de los sitios de aminoácidos deben especificarse exactamente. Para una proteína relativamente corta, que consta de una cadena de 200 aminoácidos, el número de ensayos aleatorios necesarios
para una probabilidad razonable de encontrar una secuencia útil es del orden de 20 a la 100 o alrededor de 10 a la 130 ensayos. Esto es 100,000 millones de billones de veces el límite superior que calculamos para el número total de moléculas que jamás existieron en la historia del cosmos. Ningún proceso aleatorio podría alguna vez la esperanza de encontrar incluso una tal estructura de la proteína, y mucho menos el conjunto completo de aproximadamente 1000 necesarias en las formas más simples de la vida. Por lo tanto, es pura irracionalidad que una persona crea que las interacciones químicas aleatorias podrían alguna vez identificar un conjunto viable de proteínas funcionales entre el número verdaderamente asombroso de posibilidades candidatas. Frente a probabilidades tan asombrosamente desfavorables, ¿cómo podría un científico con cierto sentido de honestidad apelar a las interacciones fortuitas como explicación de la complejidad que observamos en los sistemas vivos? Hacerlo con conocimiento consciente de estos números, en mi opinión, representa una grave violación de la integridad científica. Esta línea de argumentación se aplica, por supuesto, no solo al tema de la biogénesis, sino también al tema de cómo un nuevo gen proteína podría surgir en cualquier tipo de proceso de macroevolución. Un investigador retirado del Laboratorio Nacional de los Álamos, un químico, quiso objetar que este argumento dado no tenía en cuenta los detalles de la cinética de las reacciones. Elegir deliberadamente una velocidad de reacción tan gigantesca, 1.000.000 de millones de reacciones por átomo por segundo en promedio, que todas esas consideraciones se volverían completamente irrelevantes. ¿Cómo podría una persona razonable, entrenada en química o física, imaginar que podría haber una forma de ensamblar polipéptidos en el orden de cientos de unidades de aminoácidos de longitud para permitir desplegarse en sus estructuras tridimensionales y luego expresar sus propiedades únicas? ¿Todo en una pequeña fracción de picosegundo? Los compromisos metafísicos previos obligaron al químico en cuestión a tal irracionalidad. Otro científico, un físico de Sandia National Laboratories, afirmó que se habían aplicado mal las reglas de probabilidad en el análisis. Si el ejemplo fuera correcto, sugirió, pondría patas para arriba el mundo científico. Así es, la comunidad científica se ha enfrentado a este argumento básico en el pasado, pero que simplemente se ha involucrado en una negación masiva. Fred Hoyle, el eminente cosmólogo británico, publicó cálculos similares hace 2 décadas. La mayoría de los científicos se taparon los oídos con las manos y se negaron a escuchar. En realidad, este análisis es tan simple y directo que no requiere ninguna inteligencia especial, ingenio o educación científica avanzada para comprenderlo o incluso ignorarlo. En este caso, todo lo que se realizó fue estimar un límite superior generoso en el número máximo de reacciones químicas de cualquier tipo que podrían haber ocurrido en toda la historia del cosmos y luego comparar este número con el número de ensayos necesarios para encontrar una proteína de vida única con un nivel mínimo de funcionalidad entre los posibles candidatos. Se mostró que el último número eran pedidos y pedidos más grandes que el primero. Se asumieron que los posibles candidatos también lo eran. El argumento fue así de sencillo. No se aplicaron mal las leyes de la probabilidad. Se aplicaron como lo hacen normalmente los físicos en su trabajo diario. Con este video estoy terminando el capítulo 4, el origen de la vida. Hemos visto cómo este origen es imposible
sin una vida anterior. Esto de que aleatoriamente se formaron las moléculas orgánicas y se ensamblaron solitas aleatoriamente, es el absurdo más grande. Es la ciencia del absurdo. Es cerrarse a la realidad que tenemos todos nosotros. Y mientras más nos cerremos, mientras más ocultemos la verdad, más nos alejamos de nosotros mismos. Si reconocemos que realmente existe un creador, la ciencia tiene otro sentido, es buscar las leyes físicas y aplicarlas a la realidad. No querer inventar teorías fantásticas. Es una fantasía absurda creer que la vida se originó aleatoriamente. Es un absurdo. Y ya no es tiempo de callar. Tenemos que denunciar este hecho, denunciar la falsa ciencia y los intereses económicos, políticos e ideológicos que están atrás de esto. No podemos seguir permitiendo que sigan abusando de los niños y de la sociedad, porque esto tiene consecuencias terribles. Terrible es negar al Creador. Es terrible negar con una supuesta ciencia lo que no es. El origen de la vida es fundamentalmente el Creador, el Dios Creador, lleno de justicia y de amor. Los invito a seguir viendo el capítulo siguiente, el capítulo 5, que todavía es mucho más profundo. Estamos profundizando porque no tenemos que denunciar lo que está pasando. Muchas gracias. Vean todo lo que quieran ver sobre este canal. Por supuesto que me estoy apoyando en presentaciones previas, pero lo que importa es que abramos nuestra mente, abramos nuestro conocimiento, busquemos la verdad, no nos dejemos engañar e investiguemos por nosotros mismos. No nos dejemos engañar. Busquemos la verdad. Veamos las referencias, veamos la historia. Vivamos libres, con mente abierta, no con mente cerrada, porque la ciencia moderna o dominante nos está haciendo creer y nos está haciendo zombies de ciertas ideologías nefastas. Cuidado, mucho cuidado. Abramos nuestra mente, seamos libres. Solamente la verdad nos puede hacer libres. Por eso estamos haciendo este tipo de videos. Muchas gracias. Hasta luego.